Buenas noches, compañeros y profesora. Hoy les vengo a hablar sobre la narrativa prehispánica y a todo lo que se refiere. Entonces, ya entrando así en contexto, podemos decir que la narrativa prehispánica comprende todas las expresiones de carácter literario que se dieron en el continente americano antes de la llegada de los españoles y que en su mayoría pertenecen a la tradición oral. También se decía que el continente se encontraba dominado por los aborígenes, que estos se basaban o se regían en su entorno y en sus dioses. Principalmente se hablaban de las hazañas heroicas y de la formación del hombre en el ámbito espiritual. Dentro de este movimiento surgieron tres grandes civilizaciones, como lo son los mayas, los aztecas y los incas. Se dice que la civilización maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en Mesoamérica. Esta cultura se destaca por sus elaborados sistemas numéricos de escrituras y por su calendario, que es donde más se destaca esta cultura. Por otro lado tenemos también a la cultura de los aztecas. Se dicen que los aztecas contaban con un sistema de escritura conocido como ideográfica o jeroglífica, que consistía en la representación de ideas a través de signos. Por ejemplo, el signo slash, que significaba luna. Por esta razón, traducir los códices aztecas no fue tarea fácil para los españoles que llegaron en esa época. Por otro lado también tenemos a la cultura inca. Se dice que la cultura inca no desarrolló un sistema de escritura y por esta razón este hecho fue muy difícil recuperar la memoria histórica previa a la llegada de los españoles. Dentro de este movimiento aparecen tres grandes obras importantes, como el Popol Vuh y el Chilam Balam y el Yuripari. El Popol Vuh pues, es un texto sagrado maya que narra los mitos de la creación de las primeras dinastías. Este es uno de los pocos textos sobrevivientes de la época, pues ya que la mayoría de los libros fueron destruidos por los sacerdotes en la época la época colonial. Por otro lado también está el Chilam Balam, que dice que es un libro didáctico porque narra los orígenes del pueblo maya. Y por último está el Yurupari, que se dice que nace de un profetizador, o sea, un pequeño resumen del Yurupari. Decía que la profecía consistía en que debido a que las mujeres no podían realizar labores importantes y tampoco ser muy discretas en las decisiones en las que se tomaban, y que en esta debía surgir un hombre audaz y guerrero, pero el problema era que debía ser en forma mágica o por naturaleza, ya que en ese tiempo no había un hombre fértil. Entonces, siguiendo así, tenemos la literatura romántica. Se dice que la literatura romántica fue un movimiento literario anticlásico que se inició en el siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia, tomando así el principio de la forma del prerromanticismo, y pues que este se dispersó por toda Europa hasta mediados del siglo XIX. Este movimiento se caracteriza principalmente porque en él se encuentran la constante presencia de los temas preindustriales como la naturaleza, los mitos y leyendas, que con preferencia se dinastían a la historia grecolatina, y que también pues lo constituía una búsqueda constante de la originalidad. Dentro de este movimiento aparecen grandes personajes como Antonio Canova
Denis Diderot. Antonio Canova pues, fue un escultor y pintor italiano del neoclasismo, que su estilo se inspiró en el arte de la antigua Grecia. También está Denis Diderot, que fue una figura decisiva de la ilustración como escritor. También fue un filósofo, enciclopedista y francés reconocido por su empuje intelectual. Dentro de este movimiento aparecen muchos géneros como la poesía, que fue uno de los géneros más destacados del movimiento, porque pues este permitía al poeta dar la máxima expresión de sus emociones y de sus sentimientos con el uso del lenguaje. También aparece el teatro o drama romántico, que pues, este fue representado a nivel mundial por Shakespeare, que una de sus grandes obras fue la conocidísima historia de amor de Romeo y Julieta. También aparece la prosa. Pues este es el género que menos se cultivó del romanticismo, pero que también tuvo algunos autores que usaron este canal. Entonces, siguiendo así, también tenemos la literatura del neoclasismo. Se dice que el origen del neoclasismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y que se fue extendiendo así hasta el siglo XIX. Este tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y por el culto a la razón. Dentro de este movimiento se caracterizó la arquitectura, porque uno de los factores fundamentales que influyeron del surgir de la arquitectura neoclásica fueron los que determinaron el contexto político y social y económico de la época. También dentro de este movimiento pues, se destacó la música, que se dice que en forma técnica y temática la música neoclásica se inspiró en la música del siglo XVIII, aunque el canon inspirador pertenecía con tanta frecuencia al barroco. Por otro lado, también tenemos la literatura del realismo, el modernismo y la vanguardia. El realismo, pues se dice que el realismo fue un movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX. Este supuso la ruptura de los preceptos ideológicos formales y artísticos del romanticismo. Este se le considera como una alternativa a la renovación romántica o prosromanticismo, como su nombre lo indica, y pues dice que es la perspectiva fundamental del realismo. El realismo no solo fue exclusivo de la literatura, en realidad pues fue un movimiento filosófico y estético pues, que abarcó diversas artes y corrientes. Por otro lado también tenemos el modernismo. Se dice que el modernismo fue una corriente de renovación artística que tuvo lugar a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Pues este se destacó porque rompió con los estilos tradicionales por la búsqueda de nuevas formas de expresión y de estética. Dentro de este movimiento se destacaron algunos personajes importantes como Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Dalmiri Agustini, José Asunción Silva y Leopoldo Antonio Lugones. Entonces, siguiendo así, tenemos la vanguardia. Pues, dice que la vanguardia se denomina como una literatura vanguardista y pues al conjunto de obras creadas en las primeras décadas del siglo XX. Estos rompieron con los esquemas anteriores y lo que supieron nuevas formas de tendencias literarias. Su contexto histórico, pues se dice que en este término la vanguardia fue tomado del francés avant-garde,
que es una expresión militar que significa el que va adelante, o sea, es decir, quien ocupa la primera línea de combate. La época vanguardista pues estuvo influida por la política, la tecnología y la economía de la sociedad del siglo XIX. Por otro lado también tenemos el boom latinoamericano. Pues se dice que, o se piensa que a menudo el boom latinoamericano fue una corriente o un movimiento, pero esto no es del todo cierto. Pues este se trata de un fenómeno explosivo literario que se desarrolló en la década de los 60 y 70, donde un grupo de autores jóvenes empezaron a escribir cuentos y novelas. O sea, y también es difícil encontrar una definición de este suceso, ya que esto es algo que no se puede o no se ha podido explicar del todo. Una de las características dentro del boom pues es que dentro de este se encuentra una gran variedad de autores, de temas y de géneros literarios, pero sin embargo les unen la innovación y la creatividad literaria. También dentro de estos encontramos la literatura contemporánea, que dice que es aquella producida en las épocas recientes y de la actualidad. O sea, el límite respecto a cuándo comienza este periodo es objeto de debate, pues porque este puede considerarse que comienza a comienzos del siglo XIX, pero en general se toma como momento de cambio cuando termina la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial.